Nací en un pueblo muy pequeño de Orense, del Ayuntamiento de Baños de Molgas. El pueblo se llama Sanguñedo. Primero estuve en la escuela del pueblo hasta los 12 años. Estábamos mixto, claro, unos 55 alumnos. Y el caso es que nos portábamos de maravilla. Yo ahora cada vez que lo pienso es que ni me lo creo. La profesora nos atendía bien, nos explicaba bien, nos tenía por secciones y le daba tiempo a todo. Yo no sé cómo se arreglaba. Ahora en las lecciones teníamos una enciclopedia, había que aprenderlo todo de memoria, nos preguntaba todos los días la lección, se hacían muchísimos mapas, en fin, se hacían, sí, distintas actividades de las que se hacen ahora, pero se trabajaba. Las maestras venían desde Orense a trabajar allí, a mi pueblo, y no había coche de línea. Bueno, había coche de línea, pero tenían que venir andando, creo que 2 horas. La verdad es que vivían fatal, porque no tenían ni cuarto de baño, tenían muy mal, y luego si querían coger una casa para pagar la pensión y la comida, pues no le alcanzaba el sueldo. Cuando yo era niña, pues al maestro le regalaban cosas, a la maestra del pueblo, pero después ya, con el tiempo, según yo fui viendo las cosas, la verdad es que lo necesitaba que le regalaran, porque lo que cobraba la maestra no le llegaba para nada. Para nada. Yo recuerdo, no en mi pueblo, pero en otro sitio, en una de las escuelas que yo conocí, siendo niña, pues tenían por allí por medio las gallinas, tenían todos los animales allí metidos en la escuela. Bueno, aquello, no sé cómo realmente me surgió la vocación de maestra. Pero bueno, luego fui viendo otras cosas. Después pasé al colegio de Orense, de Hijas de la Caridad, que estuve allí solamente hice primero y segundo de bachiller. Y ya los años siguientes, para terminar bachiller y magisterio, lo hice en Madrid también con Hijas de la Caridad. Y quizá el hecho de haber estado con Hijas de la Caridad también haya influido después en mí de decidir serlo yo. Al terminar bachiller sexto, pues en el colegio donde yo estaba nos hicieron una serie de encuestas, porque la duda era entre hacer ATS o maestra. Pero según me aconsejaron, mi manera de actuar y todo eso, me iba mejor lo de maestra. Había licenciatura y había más cosas, pero yo opté por eso. Mis padres no habían tenido posibilidad de hacerlo, pero luego a los hijos, somos 4, pues sí que le han dado todas las posibilidades que eran posibles en aquellos momentos, porque en el pueblo donde yo vivía realmente era un pueblo de mucha pobreza. Terminé allí bachiller y magisterio, y al finalizar magisterio fue cuando decidí ser Hija de la Caridad. En los primeros años estuve, creo que 6 cursos, en un pueblo de Orense, Amoeiro, un pueblo muy pequeñito. Allí había una casa de Hijas de la Caridad. Y después estuve trabajando en Avilés, en un pueblo pequeño también, Yaranes. Y ya seguidamente vine a Bueu, donde estuve 30 años. Cuando llegué a Bueu fue en el año 1979. El fin era trabajar en el Colegio Virgen Milagrosa. Venía muy contenta y con ganas de estar en contacto con los alumnos y la gente de esta villa. Entonces la enseñanza era bastante diferente. El centro, cuando llegué, acababa de transformarse en centro de GB. Había 8 unidades subvencionadas por la Xunta y había 3 de educación infantil. Esas 3 no estaban subvencionadas, entonces tenían que pagarlas los padres. Yo me adapté pues muy bien. O sea, la verdad es que mi vida la pasaba aquí en el centro, salía muy poco. Pero tenía mucha relación con las madres y con los padres, más con las madres de los niños que estaban aquí. Aparte de tener tutorías pues con mucha frecuencia, pues las veía por la calle y la verdad es que hablábamos bastante. Teníamos clases muy numerosas, había bastante disciplina más que ahora. Había las clases entre 45 y 48 niñas y aquí solo había niñas en este centro, por ejemplo. Cuando yo estudié predominaba el francés y de hecho lo poco que estudié de idiomas fue en francés. Pero cuando vine aquí ya estaba implantado el inglés. Teníamos profesores licenciados para darlo. Cuando entré en el centro se daban todas las asignaturas en castellano.
Se dio el gallego cuando se comenzó a dar el gallego cuando llevaba 4 o 5 años. Dábamos trabajos manuales, pero las manualidades entonces eran muy distintas de las de ahora, porque más que nada se reducían a pintura y hacer labores. Se hacían unas labores preciosas que ahora ya nos hemos olvidado casi de todo. Hicimos algunos mantelitos, me encantaba ver coser a los niños. Y en el año 1982 fue cuando empezó a ser el colegio mixto. Ya a partir de los 3 años, ya la enseñanza que recibían era todos juntos, y además esto que creo que en aquel momento benefició bastante a las niñas. A mí me daba la impresión que las niñas, cuando estaban solas, sin chicos, actuaban a veces de una manera que no era normal, porque por ejemplo en el pueblo jugábamos todos juntos, en fin, como en una familia, mientras que aquí pues tenían mucha cosa, que las vieran los niños como actuaban, pues se escondían, les daba vergüenza. Cuando se incorporaron los maestros, que anteriormente solo había habido maestras, pues yo creo que se vio como una cosa tan normal, tanto por parte de los compañeros como por parte de los alumnos. Y creo que favoreció también. Yo siempre me sentí muy respetada en la clase y fuera de la clase. Desde el momento que empecé, en los centros donde yo estuve había igualdad. Sí, cambiaron ciertas formas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era niña, pues tú estabas en la clase, entraba el profesor, nos poníamos de pie y todo eso, y bueno, y aquí pues no. Yo recuerdo que cuando los niños iban a entrar en la clase, yo me quedaba fuera en el pasillo. Según iba entrando, la verdad es que me adelantaba casi siempre yo a saludarlos. Fuimos cambiando nosotros mismos según fueron pasando los tiempos. Lo que sí me fijé aquí, que era costumbre de tratar a todos los profesores de tú, que la verdad es que me sorprendió un poco, pero me pareció bien. Y en cambio, los profesores, a mí en concreto, al principio me trataban de usted. Digo, hombre, o sea que los niños tratan a todos de tú y vosotros de usted. Y una cosa que me llamó la atención es que después las madres de esos alumnos, esas madres que habían sido alumnas, me trataban siempre de tú, y después al pasar a ser madres que tienen aquí sus hijos, me trataban de usted. Los primeros años que yo estuve, pues al terminar la EGB, pues yo creo que un 25% o más no seguía estudiando. Creo que siguen estudiando más niños que niñas. Aquí en Bueu no tenían instituto, entonces se desplazaban a Cangas, a Marín y algunos a Pontevedra. Pero creo que sí que eran más niños que niñas los que seguían estudiando. Y quizá los niños de ahora no estudian más que los de antes, pero tienen muchos más medios. Entonces pienso que la cultura que tienen en general es mejor. Y lo que sí cambió también en la enseñanza es que antes solo se hacía una excursión a final de curso, y ya los últimos años se hacían salidas culturales cada 3 meses, y esto creo que le favorecía mucho a los alumnos. Los primeros años que estuve había menos tutorías con los padres. A partir del momento que se implantó la ESO, pues los llamábamos con mucha frecuencia, asistían o ellos mismos lo pedían para venir a hablar. Yo creo que yo en concreto tuve mucho más contacto con ellos los últimos años. Yo al cumplir los 65 años pues pedí para jubilarme. Nosotros dependemos de unos superiores a los cuales tenemos que comunicar las cosas. En realidad se puede trabajar hasta los 70. Entonces me pidieron a ver si podía seguir por lo menos un año más. Y justo seguí un año más y luego ya me autorizaron para jubilarme y me jubilé a los 66. Yo me programé de una manera que en el centro donde estoy ahora, pues nos dedicamos a obras sociales, tenemos todo el trabajo que podemos hacer, ayudamos como voluntarias. Y entonces la verdad es que la enseñanza no le eché de menos a las personas. Eché de menos las celebraciones que se hacían en común, por ejemplo en el patio, en la iglesia, etc. Pero concretamente las clases, pues no, porque no tuve tiempo, tampoco mucho tiempo para pensarlo. Ahora estoy en Pontevedra, estamos en un piso, 6 jubiladas,
y yo soy la más joven, o sea que ya te imaginas que todas son mayores, pero todas están ayudando dentro de lo que pueden en obras sociales. Vamos a ayudar al comedor de los franciscanos. Después vamos también a un centro que se llama Calor y Café, que es una especie de albergue, y alguna compañera mía está en la parroquia, en la catequesis. Yo estoy ayudando en Cáritas en la parroquia. Después estoy en unos programas que organiza muy bien la Cruz Roja de Pontevedra. Organizan distintas actividades y yo me anoté a las de visita a domicilio. Entonces voy a visitar a varias señoras que están solas, a algún señor, y la verdad es que creo que son actividades en que todavía puedo ayudar un poco y que merece la pena. Los niños han cambiado como cambia todo estos últimos años. El cambio que no había antes en 30 años, lo hay ahora en 2 años. Con la implantación de la ESO, pues el centro ha cambiado bastante y ya se pusieron los ordenadores en todas las clases, se compró mucho material didáctico. El laboratorio también hubo que ampliarlo, se compró bastante más material que había antes. Sí, todo eso repercute sobre la calidad de la enseñanza y todo para el bien de los alumnos, claro. Yo siempre le decía a los alumnos que yo era de Bueu. Los que somos de Bueu, siempre le decía eso, los que somos de Bueu. Yo vine el año pasado una vez solo. Pero estuve en comunidad, a las clases no vine. Y la verdad es que hoy por la mañana cuando la recorrí, eso me daba un poquito de morriña, ¿eh? Me recordaba varias cosas. Pero bueno, no vine antes porque no lo vi necesario y eso, pero de hecho puedo venir cuando quiera. Aparte de que yo a las profesoras han ido casi todas a Pontevedra a verme, ¿eh? Y luego los veo cuando van de compras y por ahí. Yo vivía en la comunidad. Lo que pasa es que cuando di clase en Avilés, en Llaranes, fue donde di clase. Yo vivía en un pueblo Villalegre y trabajaba en otro, pero viví en comunidad. Y aquí ya tenemos la vivienda ahí a la entrada. Así que viví siempre en casas de comunidad. Nosotras, las hijas de la caridad, vivimos juntas y ese vivir juntas es programar todo juntas, rezar por la mañana juntas, juntarnos a la hora de comer, hablar de cómo nos ha ido por la mañana y luego por la noche volver a juntarnos. Vamos a rezar también y luego nos juntamos y hablamos cómo hemos pasado el día. Yo soy del Ayuntamiento de La Guardia, de un pueblecito que se llama Salcidos, a la orilla del Miño, como te dije antes. Y bueno, allí nací, de allí eran mis padres. Me quedé huérfana de madre con 2 añitos, mi madre se murió con 27 años. Entonces mi padre pues era militar y yo pues estuve como dando saltos por la vida. Estuve en el norte de África, estuve en Canarias, después nos vinimos a Ferrol, en Ferrol estuve en varios lugares. Y cuando tenía sobre 9 o 10 años, ya no lo recuerdo muy exactamente, nos venimos destinados para Beluso, porque mi padre estaba destinado en Punta Udra. Mi padre quería que estudiara, fue lo mejor que me pudo haber dejado en la vida. Y claro, con muchos esfuerzos y muchos sacrificios, pues efectivamente, la niña estudió. Fue mi profesora doña Josefina Calleja, que estaba en la playa de Beluso, y yo iba con ella todos los días, desde Beluso de arriba a la playa de Beluso. Bajábamos y subíamos toda aquella pendiente y toda esa cuesta, para arriba, para abajo, todos los días, todos los días. Bueno, fue una profesora excelente. Para prepararme para el ingreso, un capitán de mi padre, que también estaba en la batería de Udra, pues tenía unas hijas y él le iba a dar clase a las hijas para prepararlas para el ingreso de bachillerato. Y entonces le dijo a mi padre, pues nada, trae a Celita, que también le doy clases a ella y tal. Y así fue como empecé. Hice el ingreso, lo aprobé, el ingreso aquel que no se podían tener más de 3 faltas de ortografía. Y bueno, y a partir de ahí empecé haciendo el bachillerato. Para el bachillerato pues íbamos a Bueu, con mi amiga, ya te digo, Consuelo, de toda la vida, la quiero muchísimo, fuimos amigas y somos entrañables, ¿no? Pasaba a recoger a Curucha, bajábamos andando todos los días hasta la Academia de Bueu. Nuestros profesores en Bueu eran don Manuel Omil y don José Carballo.
Esos fueron nuestros profesores de bachillerato. Y caminatas de Beluso a Bueu, de Bueu a Beluso todos los días, con lluvias, con sol, con granizos, con temporales, con mojaduras, con ampollas en los pies, con catarros, con anginas, bueno, todo lo que te puedas imaginar, lo pasábamos muy mal. Estudiábamos mucho. Chicos ya había más en la Academia de Bueu, chicos sí, pero chicas... Solo recuerdo Curucha, yo y otra chica que empezó con nosotros, que era hija de un brigada también de la batería de Udra. Nos íbamos a examinar a Pontevedra, porque entonces no había más que un instituto. Tenías que llevar las asignaturas muy machacadas, porque tenías que rendir todo lo que habías estudiado en 2 días. Y así fuimos haciendo el bachillerato. Mi ilusión era ser maestra. Hombre, tampoco no podías elegir mucho más porque no podías, ni había medios para hacer otra cosa, pero yo quería ser maestra, eso lo tenía clarísimo. Y entonces, pues, una vez hicimos el bachillerato, me preparé para hacer el ingreso en magisterio y aprobé también. Y entonces ya me fui para Pontevedra. Yo era una niña muy introvertida, muy tímida, me asustaba un poco marcharme a Pontevedra. Pero allí, claro, te encontraste con ya un grupo de gente, chicas tan alegres, tan dicharacheras, tan extrovertidas, y eso vino muy bien a mi forma de ser, ¿no? Era estudiosilla, era muy responsable, y ya te digo, y con Curucha inseparable siempre. En Pontevedra vivimos en una pensión de mala muerte, ella os contará también, bueno, era fatal, allí en la Plaza de la Verdura, teníamos 2 señoras que eran las que nos hacían la comida y bueno, pero muy mal, mucha suciedad, muy mal. Y después ya nos fuimos a otra pensión un poquito mejor, y era una familia encantadora, nos atendían muy bien, estábamos muy contentas y teníamos una habitación para las 2 con 2 camitas y estudiábamos y bueno, íbamos juntas a la escuela normal. El magisterio era el ingreso, 3 años y después tenías la reválida y después ya las oposiciones. Pero era duro y fuerte, ¿eh? Tenías que estudiar mucho, parece que entrabas por la mañana y salías de noche siempre, solo chicas. La escuela de los chicos estaba al lado, en el mismo edificio, pero en la parte de atrás. Pero independientes, ¿eh? Uy, sí, aquello era como una dictadura, ¿eh? Uf. La señora Rosón era la directora de la escuela del magisterio por aquel entonces y era una señora con un talante y unas agallas. Uf. Te preparaban muy bien y te formaban muy bien, pero era duro. Aquello era, ya te digo, era casi una clausura. Teníamos que ser unas estudiantes modélicas. Ella decía que las maestras siempre tenían que dar ejemplo, ¿no? Y entonces no te permitía pintarte, no te permitía que llevaras un punto en una media o que te faltara un botón de la blusa o de la chaqueta. Tenías que ser perfecta, ¿no? Cuando salíamos de la escuela de la normal, de clase, al anochecer, nos íbamos para casa y tal, pero siempre íbamos a dar un paseíto por la Oliva, por la calle de la Oliva y tal. Pero como se corriera el rumor de que la Rosón viene por allí y tal, ya desaparecíamos todas, nos metíamos hasta en los comercios, la gente ya nos conocía y tal, porque si no al día siguiente, madre mía, ya te podía echar una filípica. Yo le tengo y le guardo cariño porque era, al mismo tiempo que era muy dura, era justa. Yo llegué a ser becaria allí, que era difícil conseguir una beca, pero conseguí una beca y me habían dicho, uy, pues a las becarias la directora las va a tener, ya verás, no te va a llamar en todo el curso, pero cuando te llame al final te va a hacer un examen de todo lo que hayas hecho. Y fue así. Era la Rosón, la directora. Y cuando terminamos la carrera entregándonos el despacho, y aquí pues mira, estoy yo con todas las chicas que terminamos, ¿ves?, ese curso y tal y cual, ¿no? Y después, claro, terminaste los estudios y entonces me fui para La Guardia y aquel año en La Guardia pues estuve preparando ya las oposiciones. Y al mismo tiempo, ese año
pues surgió que una profesora de allí de La Guardia se puso enferma, entonces yo pedí ser la sustituta de ella y me nombraron sustituto oficial. Después, tan pronto convocaron las oposiciones, me marché a Pontevedra para ir a una academia, fui a la Academia Abuela, volví a la casa donde había estado, a la segunda pensión, y allí pues estudié día y noche para las oposiciones, día y noche, y muchas noches sin ir a cama. Deshacía la cama para que las señoras de la casa no se enteraran de que no había ido a casa, pero me tengo pasado las noches enteras estudiando. Entonces la oposición constaba de 3 ejercicios, escrito, oral. El escrito eran 3 partes, oral y práctico, y lo hice creo que muy bien y fui uno de los mejores números de mi oposición. Yo tenía que aprobarlas porque además tenía muchos problemas y tenía que aprobar las oposiciones por encima de todo. Y las aprobé, entonces yo creo que aquel fue uno de los días más felices de mi vida. Me llamaron para elegir la escuela y entonces cuando llegó mi turno dice, bueno, ¿y usted de las escuelas que hay, qué quiere? Y digo yo, pues una cualquiera, porque eran todas muy malas. Dice, no, pero elija una. Bueno, pues esta, que se llama Rañestras, en Rodeiro. Y dice, pues mire, tiene suerte porque allí hay luz. Y bueno, pues, hija mía, me fui para Rañestras, Rodeiro. Recuerdo que me llevó mi padre, a mí y a mi hermana, que era una niña. Yo tenía 22 años, mi hermana tenía 14. Y para que yo también le diera a mi hermana las clases de bachillerato entonces. Cuando llegué allí, mi padre, mi hermana y yo, y me dijeron que aquello era la escuela, casi me da algo. Era una casucha indecente con las piedritas de estas al aire y debajo era una cuadra de animales. Yo, bueno, ya digo, aquello parece que se me cayó el alma a los pies, ¿no? Entramos, subimos, nos dieron las llaves, vi lo que era aquello, pues era una sala destartalada, un enceradito pequeñito abollado, 2 ventanucos, las paredes mal encaladas, lleno de suciedad, los pupitres que se caían, bueno, un desastre. Material ninguno, lo clásico que había en todas estas escuelas, 2 mapitas, una escuadra, un cartabón, nada. Prácticamente nada. Y después había que buscar alojamiento. Y entonces preguntamos a ver dónde podíamos parar y ya los vecinos nos dijeron, pues mire, la maestra para aquí en casa de una señora que es viuda, que se llama la señora Maripepa la Reina. Y efectivamente nos dirigimos en busca de esta señora y me enseñó la casa. Bueno, la casa, peor que la escuela. Tenía allí 13 niños. Yo estaba asustada, claro, era una niña también, enfrentarte a un pueblo, pero la gente era maravillosa. A Nosa Señorita era muy grande para ellos, ¿sabes? Nos querían muchísimo. Los niños al principio eran huraños, los primeros días te veían y trataban de escabullirse y tal, pero después encantadores, buenos niños, correctos, educados, bueno, una maravilla de chiquillos. Pero carecían de todo. Los niños del interior son muy distintos a los niños de las zonas marineras. Sí, los niños del interior eran unos niños muy callados, muy, yo qué sé, muy vergonzosos, más introvertidos, pero encantadores. La gente de aquella no, es mucho más abierta, más, ¿sabes? La gente es mucho más extrovertida, muy distintos, ¿no? Pero bueno, los niños son niños siempre y son un encanto, ¿no? En esta escuelita estuve 2 años. Pasé los fríos allí más grandes de mi vida, La primera nevada la vi allí. Una mañana me levanté y no podía abrir la puerta porque había una cantidad de nieve tremenda. Otra vez siempre tenía una jarrita de agua, allí una especie de esto que le llamaban chineros, y cogí la jarra de agua para vaciar en la palangana y estaba hecho un bloque de hielo. Fíjate el frío que podíamos pasar y no tenías una estufa, ni tenías leña para calentarte ni nada. Ganaba 1058 pesetas, fue mi primer sueldo, pero no tenías ni dónde comprar ni nada. Ibas los días 3 y 18 a la feria Lalín y allí era donde te surtías y traías las cosas para comer el resto del mes.
Bueno, de hecho hasta el pan te tenía que durar 15 días. Los vecinos a veces cocían ellos el pan y me traían una bollita. Y aquello para mí era como maná bajado del cielo. Cuando era la matanza del cerdo, pues te venían, que aquello era, ya te digo, como el maná para nosotros, porque no teníamos nada. Entonces te traían el trocito de lomo de cerdo. Tenías que cocinar en un trespiés, en una trepia de estas, en la lareira. No teníamos ni leña buena. Había un tipo de... eran uces, era como un arbusto, pero aquello ardía muy rápidamente y se volatilizaba, de formas que algunas veces freías unas patatas y te caían las muxicas de la ceniza de la leña, te caían encima y comías las patatas grises, hija. Los vecinos me llamaban a su casa, porque ellos sí hacían buenas hogueras al lado de, ¿sabes? Y entonces te llamaban para que te fueras a calentar. Me despedí de allí, había pedido ya cerca de mi casa de La Guardia, ¿no? Pero ese verano me casé y mi marido era de Bueu. Y él estaba en Bueu y yo estaba allá. Y en esa escuela, fíjate tú, allá en Rañestra Rodeiro tenía luz y en esta escuela que pertenecía al Rosal, que eran unas escuelas magníficas, pero esta justo no tenía luz. Estuve 5 años ahí y sin luz. Pero bueno, por lo menos tenía el mar, que era lo que tanto echaba yo de menos en Rañestras, que estaba rodeada de monte y de lobos y de todo eso. Fíjate tú qué amarillos están, y que por el tiempo y por los años. Es el título de instructora elemental de Hogar y Juventudes, que fue obtenido el 29 de junio de 1958. Y esta es la cartilla del servicio social. Todas teníamos que hacer el servicio social, era obligatorio y tal. Y para hacerlo pues teníamos que acudir las maestras a ese albergue, que era un mes muy intensivo. Lo pasamos muy bien, pero nos hacían trabajar como condenadas. Allí pasamos hambre. Las duchas eran con agua fría. Dormíamos en literas, hacíamos muchísimo ejercicio, mucha gimnasia, marchas por Gondomar en pololos y con camisa, pololos y faldita, y cantando aquellas marchas de montañas nevadas y cosas por el estilo. Fíjate tú, nos daban clases, pues yo qué sé, de puericultura, de labores, y después por las noches teníamos los fuegos de albergue, que lo que recuerdo de ellos era que nos sentábamos todos en los patios, unos así haciendo círculos, y cantábamos unas canciones preciosas que después nosotros se las enseñamos siempre en las escuelas a los niños, las de mi promoción. Después de 50 y tantos años seguimos reuniéndonos todos los años, y todos los años tenemos una comida en Pontevedra y nos reímos recordando aquellos tiempos de la escuela de magisterio, del albergue, de todo esto, pero lo pasamos de maravilla y nos llevamos muy bien. Después, claro, siempre tratando de acercarme a Bueu. Al cabo de los 5 años vuelvo a pedir. Y lo que más me pude acercar a Bueu fue a Vilanova Pintens, cerca de ello. Yo estaba en Pintens y Consuelo Dávila estaba en Vilanova, muy cerquita una de otra. Por la mañana nos llevaba mi marido a la escuela y por la tarde el hermano de ella nos iba a recoger y nos traía a Bueu. Pedí en el siguiente concurso de traslados y me dieron Bueu. Estaban en la antigua Falange, allí en la Banda del Río. Eran las 2 escuelas que había, las 2 estaban vacantes. Entonces yo me fui para Bueu número 1, y otra compañera que se llama Josefa Louro Lojo, que echó muchos años en Bueu, por cierto, ella, pues para la otra. Ella tenía unos 60 niñas y yo tenía 72. Cuando me fui para ahí era don José María Masó el alcalde todavía. Fuimos a coger las llaves para abrir las escuelas, con la sorpresa de que las escuelas no existían, por así decirlo, porque en esas escuelas estaban ocupadas en ese momento por un curso de promoción acelerada que le llamaban el PPO. Era un curso de fontanería para hombres. Tuvimos que ponernos en contacto con la inspección y decir a la inspectora, mira que nos pasa esto. Ella puso el grito en el cielo
esto no puede ser, pero ¿cómo va a ser eso? Las escuelas son las escuelas. Las niñas estaban en la calle, y eran muchas. Los niños entonces estaban en la capilla de San José, allí arriba. Entonces empezó como un litigio entre la inspección y el alcalde. Entonces, claro, nosotros de intermediarias entre el alcalde y la inspectora. El litigio ese duró, yo creo que alrededor de unos 3 meses. Las clases sin empezar, las niñas en la calle. Fíjese usted si eso sucede hoy. No hubo ni una sola queja por parte de un padre. Creo recordar que empezamos las clases ya después de las vacaciones de Navidad. Eso es la idea que yo, que tengo, ya no lo recuerdo mucho. Yo tenía las mayores, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º. Y la otra compañera tenía 1º y 2º, todas las pequeñitas. Parece ser que la inspectora, como no teníamos ni dónde sentarlas, nos autorizó y teníamos unas por la mañana y otras por la tarde, que yo eso ya no lo recordaba. Esta foto es precisamente con el grupo de las mayores de todo. Todavía conservo un regalito que me hicieron, debió de ser al final de curso, me regalaron un cojín, cuyo cojín todavía está en mi casa, en la casa de Bueu, de color rosa. Al año siguiente tuve que volver a pedir en el concurso de traslados. Pero como seguía siendo la primera a elegir, apareció otra vacante en la Portela Bueu. Y entonces me dieron la Portela Bueu. Cuando yo llego allí y abro, pues veo que había un montón de pupitres rotos, destartalados, solo uno que se tambaleaba, y tenía muchos niños también. No te puedo decir exactamente, pero bueno, 30 y muchos o cerca de los 40 debían ser. Y no tenía dónde sentarlos. Entonces me fui al alcalde, otra peripecia, y entonces el alcalde era don José Otero Baena. Y entonces le dije, mira que no tengo dónde sentar a los niños, por lo menos mándame un carpintero para que me ponga unos caballetes y unos tablones para poder sentar a los niños. Y me montó unos caballetes y unos tablones, y allí estuve unos meses hasta que se inauguró, que bajamos al colegio de Bueu. O sea que también fui una de las primeras que inauguró el colegio. Bajaron todos los maestros que estaban en la capilla San José, más las de la Falange, más la del Balado, que era Concepción López, con doña Conchita Sarandeses, que la debéis de conocer, y después las de Meiro y Portela, que eran Gloria Basantas y Esther Escudero, creo recordar. Bueno, llegar al colegio, un colegio nuevo, el cambio fue abismal, claro. Y ahí empezó lo bueno, porque ahí ya tenías unos colegios, muchos compañeros, y ya pupitres decentes, aulas limpias y nuevas, y bueno, el cambio fue abismal, ¿no? Y entonces vuelvo a pedir en el concurso de traslados para coger ya otra vez mi escuela definitiva. Salió el colegio de Beluso, que también era nuevecito, y me dieron Beluso. Yo ya creí que era para toda mi vida, para siempre. Estaba encantada. Don José Martínez era el director, y estaba mi profesora Josefina Calleja, estaban, bueno, muchos compañeros, el director que está hoy, Pedro. Éramos como una piña, nos llevábamos muy bien, el colegio nuevo, un aula amplia, tenías de todo lo que pedías. Bueno, yo estuve encantada. Estaba Consuelo Dávila, que también se vino para ahí otra vez, volvimos a estar juntas, y estaba en Beluso, que era donde me gustaba estar, y el pueblo que yo tanto le quiero. Muchas veces cojo el coche, me voy a la cafetería a tomar solo por ir a Beluso, porque a Beluso le quiero hasta sus piedras. Ahí estuve 5 años. En Beluso estuve 5 años, ya te digo, que pensé que iba a ser para toda mi vida, pero que no pudo ser, ¿no? Le dediqué muchas horas, porque entonces no había nada. Entonces tenías tú que preparar todo el material, todos los cuadernos de los niños. En estas escuelitas lo único que había eran las enciclopedias, las de primer grado, segundo, las de Álvarez, famosas y tal. Al principio usábamos la pizarra, la tiza, la tinta la hacíamos nosotros.
comprabas los polvitos, te daban una pequeñita asignación para comprar el material, la tiza y tal. Bueno, cuando vinieron las tizas de colores, aquello fue una novedad muy grande, ¿no? Fue pasar en 50 años de la pizarra al ordenador. Y ahí, pues, imagínate, ya te puedes imaginar, ¿no? Sí, me parece que hubo un momento en Bueu que me llamaban flaca o algo así, porque era muy delgada. Estaba muy delgada, no es que lo fuera, es que estaba muy delgada. Y creo recordar... Pero vamos, no sé, si los tenía me llamarían, porque bueno, los niños sabes cómo son, ¿no? El 24 del 12 del 77 recibo una carta con esto. Yo no sabía ni lo que era. Y cuando lo abro, dentro dice: se le concede un voto de gracias a doña Celia Álvarez Santiago, profesora de Mos, por su labor al frente de una unidad en el Colegio Nacional de Belús. Es un voto de gracias, que ahora pues no sé si ya los conceden, muy pocos se concedían, pero bueno, que yo lo tengo. Había otra severidad y otra cosa. Todos los días llegaba de clase y mi padre, ¿supiste las lecciones? Aquello era la musiquilla de todos los días. No podías decir que no la supe porque a mí mi padre jamás me dio una bofetada ni nunca me pegó, pero te quiero decir que solo con el tono que te lo preguntaba, que te lo decía, tú ya... Y ahora la gente es mucho más permisiva, ¿no? Yo creo. Mi marido había muchas veces... me decía, pues si lo tienes que dejar, lo dejas, que malo será que no vivamos con mi sueldo y tal. Pero yo nunca quise, porque a mí me gustaba la enseñanza. Yo disfruté un montón. Yo creo que le dediqué más tiempo a mis alumnos que a mis propios hijos. Yo venía para casa y cuántas veces aquí, sentada en este sofá, eran las 12 de la noche, yo corrigiendo, preparando trabajos, cuadernos, una cosa. Y mi marido muchas veces me decía: pero mujer, siempre estás con lo mismo. ¡Aprueba todos! ¡Aprueba! Yo decía, sí, ¿tú piensas que es así? Me jubilé a los 65 años, después de haber trabajado 44. Tenía miedo incluso a la jubilación, ¿sabes? Siempre me gustó la escuela, el colegio, los niños, los compañeros. Mis hijos a veces me animan: mamá, pues jubílate, cuando mi marido ya estaba enfermo. Pero mi marido decía: mira, a ti te gusta mucho la escuela, tú piénsalo, no le hagas caso a ellos, piénsalo y decides tú. Y murió, y después aún trabajé 2 años más, que si quieres aún me vino bien. Ahora estoy viviendo unos años de serenidad, de tranquilidad, de paz. Me gusta mucho leer, me meto en el ordenador, que es un mundo nuevo para nosotros, ¿no? Voy con mis compañeras a tomar un cafecito, me llaman aún del colegio para ciertas cosas, aún hace poco fui a un homenaje de una compañera, me voy a clases de bolillos. Era lo que me faltaba por aprender. Sabía coser, bordar, ganchillar, pero me faltaba lo de los bolillos. Ahora tengo tiempo para los bolillos. Y ya unas puntillas espectaculares. Y voy a Tai Chi también, a hacer un poquito de gimnasia para estar un poquito en forma, y hay que cuidarse, pues tenemos muchos años. Belús y Bueu para mí son, bueno, mis hijos son nacidos en Bueu, están bautizados en Bueu y son de Bueu. Y aunque yo no soy de ahí, ya te digo, yo me crié en Beluso. Yo, sobre todo, Beluso le quiero un montón, un montón. Beluso, sus gentes. La casa para mí es la primera escuela. Es la primera escuela y fundamental. Y después, padres y profesores deben de trabajar al unísono. Un padre jamás debe de hablar mal del profesor delante de un niño, aunque tenga sus fallos. Esas cosas se solucionan de otra forma, pero delante del niño nunca, porque es como desprestigiar a la persona que te está enseñando y educando, ¿no? Pienso que ahora está bastante deteriorada, ¿no? La autoridad del profesor está un tanto deteriorada, creo yo, y es una pena, la verdad. Pero bueno, hay más permisividad por parte de los padres. Es que nosotros nos criamos en una dictadura y vivimos en una dictadura, y eso se extendía a todo, claro. Podías darle un cachetito. A veces los niños también se portan muy mal. Pero va,
No llegaba la sangre al río. Los compañeros con nosotros siempre fueron respetuosísimos, siempre hubo muy buen ambiente en los colegios. Yo por lo menos lo viví así. Los profesores tienen que tener mucho amor hacia los niños, mucha paciencia también. Y eso de hecho lo tienen porque los maestros están ahí y yo creo que por vocación todos. Sin vocación la labor del maestro no. Yo nací en Cuba, en La Habana. Allí vivían mis padres. Tenían un hotel que se llamaba Ambos Mundos. Eran los dueños del hotel. Y en una casa que había enfrente del hotel era donde vivíamos mis hermanos y yo y mis padres. Eran de aquí, sí. Lo que pasa que eran emigrantes. Se habían ido a Cuba. Mi padre era un adolescente cuando se fue. Tenía una hermana en Cuba que fue la que lo protegió y le buscó trabajo. Yo estuve 3 meses nada más. Después ya nos vinimos por aquí. Decidieron volverse porque mi abuela, la madre de mi madre, vivía aquí. Entonces mi madre no quería dejarla sola y se vino. Y con ella vino mi padre. Yo no volví. Tuve ocasión de ir, que fue una hija mía y el marido, pero yo le tenía mucho miedo al avión y no quise ir. Y no me arrepiento porque ahora Cuba está deshecha. Pero sin embargo, si me hubiera gustado ir si no fuera por ese miedo tonto que le tenía al avión. A recordar tiempos, yo me bauticé allí, en la Catedral de Cuba. Empecé yendo a un colegio que había en la Banda del Río. Yo fui a la escuela aquí hasta los 12 años. Entonces mi madre dijo, bueno, hay que hacer algo porque Conchita, porque me llaman Conchita, aquí ya no aprende nada. Ahora hay que ver lo que vamos a hacer con ella. Y entonces fue cuando me mandaron a Santiago a estudiar la carrera de magisterio. Había muchísimos estudiantes. Primero íbamos mujeres nada más, después ya era mixto. Duraba, yo creo que 3 años nada más. Yo vivía con una tía, porque sí, era un esfuerzo para ellos. Vivía con una tía en Santiago. A mí no me mandaban a una pensión de ninguna manera. En aquellos tiempos, como mandaban a una niña ir a una pensión. Entonces estaba viviendo con una tía. Y yo estudiaba también en el colegio de las huérfanas, que era de monjas. Y allí tenía una profesora de francés muy buena. Pero mucho vocabulario, pero de hablar en francés nada. Yo de inglés ni una palabra. Yo hice las oposiciones al magisterio, aquí en Pontevedra, y las aprobé. Entonces ya empecé a trabajar como maestra. Mi primera escuela la tuve en la aldea de Monte. Se llamaba así porque estaba en la ladera de una montaña. Allí preparé a seis o a 8 niños para el certificado de estudios primarios. Aprobaron todos. La gente de la aldea quedó encantadísima. Pero bueno, allí era tercermundista la vida. Yo no tenía agua corriente en casa. Tenía que venir. Las niñas me iban a buscar cubos de agua allí a una fuente que había cerca. Tenía la casa llena de ratones. Tenía que meter el pan en el cajón del armario para que los ratones no me lo comieran. Era horrible. Recuerdo una vez que hubo una tormenta espantosa y los niños todos alrededor de mi mesa muertos de miedo, porque en el transformador que teníamos allí en la escuela hacía unos chispazos tremendos. Entonces yo allí rezando con ellos y todos alrededor mío. Allí debí estar 2 años. Y después mi marido trabajaba aquí, era director de la escuela de Cela y profesor. Entonces por concurso de traslado ya me vine para aquí. Mi marido lo conocí en Santiago. Fuimos novios allí en Santiago. Después nos casamos
vinimos para aquí y ya nos quedamos aquí. La primera escuela fue ahí en el Valado. Tenía una humedad espantosa. Yo todo el tiempo con el abrigo puesto. Los niños pasando frío. Tenía una niña que era muy simpática y le dije, ¿a qué hora? Una de las preguntas, ¿a qué hora sale el autobús, el coche de línea en aquellos tiempos? Y decía, ¿a qué hora sale el autobús de las 5:30? Y me decía ella, a las 6 menos 20, porque no eran nada puntuales. Tenía otro niño que el pobre le daban de desayuno una copa de aguardiente. Y entonces estaba allí al lado de mi mesa y yo les ponía unas palabras para que hicieran frases. Y el niño las iba haciendo poco a poco. Cuando ya las sabía hacer, le decía, bueno, ahora vete a tu mesa y ya las sabes allí. Pues se tiraba en el suelo, no había manera. Quería estar a mi lado, era un niño que necesitaba mucho cariño. Y una niña que le pregunté, bueno, por escrito tenía que contestar, que varias personas que viven juntas, ¿qué forman? Me dijo ella, un lío. En vez de contestarme una familia, un lío. Como veían que pasaba mucho frío, que no me sacaba el abrigo, entonces me regalaron un radiador que puse debajo de la mesa para tener los pies algo calientes. En una ocasión, como hacía tantísimo frío, cogí un lumbago espantoso. Salí de allí completamente doblada. Las madres creyeron que tenía algo de riñón. Y después las niñas venían a visitarme aquí a casa. Después, cuando se inauguró el colegio de Apedra, pues ya me vine con todos los niños para el colegio. Bueno, no había calefacción, pero mi clase le daba el sol. Entonces, pues yo allí estaba caliente. 2 años estuve dando cursos de primero y segundo. Yo era profesora de GB y después di clases de tercero, cuarto y quinto. En quinto tenía 40 niños, algunos muy inteligentes. Uno de ellos está de profesor de piano en el Conservatorio de Santiago. Otros estudiaron en la universidad. Las niñas, yo creo que en carreras no estudiaban. Falta de medios, porque algunos estudiaban con becas. La relación con los padres buenísima, muy buena. Nunca tuve nadie que me viniera a dar quejas. Tuve una niña que la habían expulsado del colegio de las monjas y vino para nuestro colegio y yo la tenía en clase. Y un día me dio una mala contestación. Yo dije, a mí de esa manera no me vuelvas a contestar. Están aquí tus compañeros y jamás me dijeron una mala palabra. A partir de entonces ya la niña nunca más. Teníamos que salir al recreo con las niñas y niños para vigilarlos. Y nos turnábamos, un día salían unas, otros días otras. Tenían bastantes libros, sí, de distintas materias. Iban con sus mochilas. En aquellos tiempos no se cambiaban de libros. De un año para otro a los niños les servían los libros. Yo creo que nunca me pusieron mote. Que yo sepa, no. Yo trabajé muchísimo. Yo hacía comida para mis hijos. En aquellos tiempos no tenía lavaplatos. Lavaba a mano toda la loza. Y yo siempre llegaba al colegio 10 minutos antes de la hora. Yo era muy puntual. Y mi marido me decía que dejara la loza sin fregar para cuando viniera del colegio. Y yo le decía, de ninguna manera, ¿cómo voy al venir del colegio todas estas grasas por aquí?
y yo dejaba todo fregado, todo limpio. Yo tenía aquí mis hijos, los pequeños, las dos mayores estaban en Pontevedra estudiando allí. Y recuerdo que en una ocasión la pequeña estaba con una varicela y una fiebre muy alta, y yo la dejaba sola en cama y me iba a dar clases. Yo solamente perdí alguna clase cuando estaba con ese lumbago tan tremendo que no me podía mover. Y la niña se quedaba en cama. Después ya cuando me jubilé a los 65 años, porque en aquellos tiempos a esa edad había que jubilarse. Y ya me vine para aquí, para casa. Claro que echaba de menos la enseñanza, muchísimo. Yo soñé muchísimos años con el colegio, muchos. Ahora ya la pasaron tantos años. Yo estaba muy satisfecha de mi trabajo como maestra. A mí me gustaba muchísimo. Yo estudié magisterio sin saber si me iba a gustar o no, porque mis padres no tenían medios para mandarme a la universidad, a pesar de que había hecho la selectividad. Y yo no sabía si tenía vocación o no, pero tan pronto empecé a dar clases ya me di cuenta que sí, que a mí me gustaba ser maestra. Tenía muy buenos compañeros y compañeras, buenísimos. Tengo una que es muy amiga mía, vive en Pontevedra. Celia, que vive en Vigo también. En esos años que yo fui maestra, tenía un respeto enorme, nos respetaban muchísimo. Recuerdo una vez que una niña, en su casa, el padre le dijo: las maestras son unas vagas, no trabajan en nada. Entonces la niña me defendió: pues mi profesora trabaja muchísimo. Y era cierto. Bueno, y los niños en clase atentísimos a mis explicaciones. No tenía que llamarles la atención para nada, siempre estaban muy atentos. Hoy creo que los respetan mucho menos, pero la culpa es de los profesores también, que no se dan a respetar, porque ahora se dan a respetar menos. Yo tenía un compañero que daba clases de párvulos ahí en el colegio y dejaba a los niños que hicieran lo que quisieran, les saltaban por encima de las mesas y no les llamaba la atención. Yo nunca jamás fui violenta con ellos. No se pegaba nada, que va. Cuando yo era niña, vaya, se me pegaba. Recuerdo una vez que yo era muy pequeña y estaba en la mesa de la maestra y me dio un cachete, me mordí la lengua y otras con la vara en los dedos. Una vez a un niño, no sé por qué motivo, le di así un poquito en la cabeza. Entonces vino el padre a llamarme la atención, porque los compañeros le habían dicho que yo le había pegado al niño. Entonces vino el padre y le dijo: yo no le pegué, yo solamente le toqué así un poquito en la cabeza. Entonces ya el padre pues ya comprendió que no era cierto, porque los compañeros le habían dicho al padre que yo lo había pegado. En casa hay que educar a los niños. Y después en el colegio también. Pero en eso fallaban mucho los padres, en la educación. Se notaba la manera de comportarse. Me levanto todos los días a las 9 menos cuarto y me acuesto a las 12 de la noche, siempre el mismo horario. Televisión muy poca, veo Pasapalabra y el telediario y nada más. Y leo el periódico, y cuando termino de leer el periódico, pues leo libros. Tengo un montón de libros que estoy releyendo porque ya los tengo olvidados, porque yo había gastado muchísimo dinero comprando libros, ya ves la cantidad de libros que tengo ahí, y ahora pues estoy releyendo. Y salgo de paseo. Por la mañana salgo con la chica a hacer la compra. Voy al gimnasio, ya te dije, 2 días a la semana. Y por la tarde salgo de paseo con mis hijas. Se turnan, porque yo tengo una hija que vive en Cangas, otra que vive aquí, otra que vive en Pontevedra. Y entonces la de Cangas viene 2 días a la semana, la que vive aquí viene un día, mi hijo viene un día a la semana también, o sea que siempre tengo con quién salir.
Nacín en Beluso, na Casa da Vila, que ainda segue sendo. Bueno, nacín unha casa ali enfrente e criei-me aí. Xoguei cos rapaces de aí, fun á escola a Praia de Beluso. Non, primeiro de pequeniña había unha tía miña que era maestra en Beluso. Eu iba para ali, sentábame na porta, entón ela levábame para dentro, e despois, cando tuve a edad, fun para... Miña tía marchou daqui, entón fun para a Praia de Beluso, que ainda existe a casa, ali en riba do muelle. Era mixta. Moitos rapaces, todos os días no recreo caía algún ao mar, porque o muelle non estaba como agora. E facíamos os mapas na area, con montañas e con todo. Moita fame, moitos rapaces con moita fame. Andaban descalzos. Agora algún que ten unha boa casa e tal, e daquelas acolzo seu cos pés desfeitos, descalciños. Nesa época non había exámenes. Ibas á escola, aprendías, e se conoce que dicían, a mellor dirían os pais, ou a profesora, esta rapaz é unha pena que non se aproveita a estudiar, pero de todos cando era ali na escola, eu creo que estudiei sola, E subíamos e baixábamos a costa todos os días. Coa maestra, para arriba, para baixo, toda a pandilla, e ali hasta os 10 anos, 10 ou 11. E logo preparamos aquel ingreso que había de bachillerato, íbamos a Pontevedra a examinarnos ao instituto que había en Pontevedra, que non había outro, e despois empecé a estudiar o bacharelato con unha señora que era profesora, e iba a casa dela, dábame clases, un primeiro, na Rosa, ao lado da iglesia. E despois, en segundo, vin esa señora marchou ou algo pasou, entón vin para Bueu que había unha academia. E íbamos aí 2 veces ao día, unha para arriba, outra para baixo, non había autobús, non había ni siquiera patinete para chegar máis pronto. Molleduras abondas, E aí fixen o segundo bachillerato. E aí fixen o ingreso no magisterio. Era o que se podía pagar daquela, porque penso que era a carreira que se facía naquela época, porque para facer cousa universitaria había que ir para Santiago. E fixen, parei en Pontevedra, tiñamos unha pensión, había outra profesora tamén daqui, estamos en Pontevedra, primeiro na pensión, despois noutra, bueno. E aí fixen a carreira daquela época, era duro, sobre todo como tes unha edad entre nena e muller, e había unha autoridade severísima, a ditadura, non te muevas que non sales en la foto. Eu non tuve un problema, era dócil en cuanto a eso, eu non era moi protestona cando non me iba ao xeito, pero ali non. Agora, facendo o que che mandaban, había uns rezos, non podías salir fora, desde que entrabas ás 9 da mañán hasta as 2 e pico da tarde non se podía salir fora, a veces escapabas a comprar un bocata porque non aguantabas toda a mañán. Os homes que estudiaban o magisterio estaban atrás, nos diante, non se xuntaban, era así como un internado, unha cousa moi severa. Había unha directora que era unha señora moi severa, teña fama mundial, e aquela ni a pasear, iba para a casa, iba polo Oliva a ver as que vía pasear ahora, salir da clase, non, era, si, había que estudiar, si, non se podía ni con chicos ni nada, nada, non, era todo bajo control. E daquela tamén, para matricularte cada ano, tiñes que ir ao cuartel e máis asunto ao párroco, si, ao cuartel, acórdame a min, era aí un cuartel que había aquí abaixo, onde agora está como é muchos, e por aí había un cuartel da Guardia Civil, e tiñes que ir a buscar un papel, como era o papel non me acordo, pois había que ir ao cura tamén, ou a conduta religiosa, tamén había que ir a facer o servicio social, o campamento, se facías unha carreira. E os de carreira tamén facían, chamábase as milicias universitarias. O servicio social non me acordo. Sei que viñamos todos os días a Bueu, aí a un sitio que chamaban a Falange, e cosíamos, me parece que cosíamos. Eu aprender de coserse de todo. Aprendi entre a escola, o servicio social, non sei se alguén máis, aprendi ao acabar magisterio. Había que facer aquela reválida, no mesmo ano empecé a preparar as oposicións, pero como non tiña edad, non me podía presentar
hasta o outro ano. E mentres puñe eu escola que chamaban Escola de Pago en Beluso, e unha cantidade de nenos que xa son avós agora. Si xuntábase 20 pesos, pois no inverno tiñas 20 pesos para gastar. E daquela non se falaba galego. Falaba xente. Eu, para entenderme cos rapaces, falaban galego tamén, porque non era de ningún país raro, que era daqui. E criticábanme a algunhas personas. Dicían, está aí cos rapaces a xogar ao burro, e fala galego cos rapaces, e isto chamaba a atención. E cando os rapaces aprendían a ler, porque aprendía de un en un contigo, traducían. Acórdame un que se chamaba Manoliño, e dicía, era por sílabas, ojos. El quedaba mirando e dicía, ojos son los ollos. Aprobei a primeira, as oposicións, e a mí non me mandaron fora, porque según o número que quitaras, mandávante fora, ao revés do que se debía facer. Os que tiñan bo número, premiábante con quedar en Galicia, que era país de misión. E os outros, pois, iban fora, aunque tuveran un número moi alto, iban ao Barcelona ou a Andalucía, pero, claro, sempre capitales, e así. Primeira escola tuve 2 meses en Vigo, unha señora que dou a luz. Esa noite antes da primeira clase non dormes, toda a noite estás, e se me digan así, e se me digan tanto, que me dirán? Porque, claro, cos rapaces tens que saber a pregunta e calcular a resposta, senón non sales salir do sitio, porque nunca sabes os rapaces por onde che van salir, tens que estar preparado antemano. Ora non, porque ora de memoria, xa sei o que me van dicir ou por onde me van a salir. E nisto xa foi o verán e mandaban che cubrir unha lista dos que querías, xa vías. Eu tuve que ir pa Valga, pa detrás do monte, non había carretera. Puxeron a luz cando fun eu na casa, que era unha casa restaurada. O que tiña moi bonita era a escola, porque parecía un palomar. En riba dunha casa bella, fixeron así para arriba, e pintaron de blanco e vise todas partes. 17 rapaces tiña daquel. Sempre andaban contigo, sempre. Os domingos collíamos patatas, ovos, touciño, aceite, e íbamos po monte. Era as salidas que había. Pa maestra tamén. Sabías que era domingo porque íbamos ao monte a facer a tortilla. E a xente era buenísima, buenísima. O sea que inolvidable, ainda soño ora co sitio aquel. O ocurre que estábamos moi incomunicados e pasabas, non fame non, falta de determinadas cousas, porque tiñamos lareira, non tiñamos nevera. Se comprabas carne, había que comela no mesmo día. Se comprabas peixe, había que comprela no mesmo día. Farteime de comer ovos, como se chama, cando se botan así, faz arroz en blanco, bota o ovo ali en vez de fritilo, escalfados, fideus con chourizo, bueno, bacalao había, e conservas, e pan fresco. Pero despois o outro era tremendo, o rascar as ollas no lume. E lavadora nada, había un regato que viña polo monte abaixo, uns abañóns como a mundos de lavalas a roupa na agua fría. Bueno, era como ir ahora ao Zaire ou así. O salario, en magisterio nunca hubo discriminación, en toda a vida, non sei antes de nacer eu, ibas a cobrar a Pontevedra a un sitio que che pagaban. Non me acordo como me chamaban aquel sitio. Eu non viña, porque se viña a cobrar xa non tiña clase. Entón cobraba un maestro por aquí que xa morreu, que daba os cartos a meus pais. Eu, parece que o primeiro que cobrei non chegaba a 1000 pesetas, despois 1200. Despois foi subindo así. Despois para vir á casa tiñaste que levantar ás 5 da mañán. Alguén te acompañara hasta a carretera. Da carretera tiña que te acompañar tamén hasta o Rosal, que é onde salía o autobús. E pois o autobús viña por todas as Tebras, por Tomiño, por todo por aí, e chegabas a Vigo, mareadas, xa non sabía nin como te chamabas. Logo en Vigo toda a mañán esperando o autobús, ou digo barco, das 12 ou da 1, para chegar a Cangas, coller o cerqueiro. Chegabas á noite a casa, saíron moi mal aí. Moi mal nese aspecto, porque eu son moito de Biluso. Teño aí metidas as raíces, non hai maneira
de prender trasplantada en ninguna parte. Despois estuve no IO en Vilanova. Había unha escola nunha bodega, non había nin baño, aí foi onde collín moita enfermedad, porque antes de ibas ao baño había que ir á corte. Se na corte estaba un burro ou unha vaca, eu non me atrevía a entrar, porque claro, se estás en tu faena e ven un burro e tira contigo, ou te queres apartar, non podes, estás sempre pequenas, que vas a facer? Entón iba ao monte. No monte mirábame todo o mundo. É que non era capaz de saber se... Claro que parece que me veían todos. E jantábase, e despois collías os dolores de cabezas e de barriga. Entrábase polo o quinteiro, sabes que é o quinteiro, non? Que están a bosta toda, bueno. Tenga cuidado, profe, que vai tropezar en la bostariega. Pois eso pasa a mí. E había 90 rapaces. E non sabía como iba a facer. Non había ni onde sentalos. Entonces, veu a inspección, non sei por que veu, e dixo, mira que me tienen os niños así, tantos niños. E home, son os que hai. E os tendrá que los pode repartir. Pues, a mí non me chegou ningún recado. E todos repartinos. Pequenos pola tarde, que era menos tempo, e os rapaces pequenos jantan menos, e os grandes pola mañán. E un carpinteiro que había aí, xa morreu o señor este. Fíxome unha mesa grande, como a dunha taberna de comedor, e os bancos os había, e uns por un lado, outros por outro, ali ás tardes. E pola mañán, os grandes. Hai algún por aí, algún daquela época que ven a saludar casi todos os días. Xa jubilados tamén. Cando eran todos de diferentes niveles, non salían de Xunta. Tú está bien, e non salías dali. Entón, collías, bueno, estes me quedaron sin corrixir leguas, mañá se lle viñas. Vin da lá porque pensei que me acercaba a casa, estaba moito peor. Moito peor. Na outra escola, daquela época, empezaban a vir as tizas de colores. Eu decorei todo aquel palomar todo, a caperucita roja, iba con a cestita, máis viña o lobo, e noutro conto tamén. E hai uns anos, a ver, 10 ou 10, fun a ver e caeu todo. Pero quedaron os dibujos. Despois a Beluso. Depois xa empeza a civilización. Beluso xa era colegio, e aí estuve desde o 72 a 94. Deses 4 estuve na dirección. E despois vim para o instituto este de arriba porque aquí ainda non había eso. E a miña plaza diz que estaba aquí. E pois xa vim para aquí. Pois aquí estupendamente. Acabei dando 2 materias polas que fixera os cursos. As de como chaman agora, conocimiento del medio, geografía e historia e galego. Despois xa non dei máis nada, máis que de memoria práctica. Se teñas que estudiar geografía, pois venga mapa e venga mapa. E se venga mapa mudo, ben así, porque non ten que ser así. E a historia adaptando a máis ou menos, facéndolle asociacións. Os primeiros anos e os últimos son os máis descansados e mellores. Bueno, os primeiros eran difíciles, pero tamén 17 rapaces ali todos metidos naquela aldiña, non salías dali, eras unha máis ali non chamaban polo nome a xente, facían e según o sonido dese sonido sabías por que chamaban. Eu aprendí, pero se me olvidei. Non, supoño que ahora que non farán. Eran moi retraídos. O sea, vamos a ver, se eu salía un día, un sábado, como dicía, que viña a casa e volvía o luns pola mañán, eu sabía que os rapaces me estaban vendo, pero nos vías. Estaban todos escondidos. Non sabe, non sei, era unha cousa rarísima, non sei aquilo que... Aquí os rapaces, unha que hai moita máis población, e outra que era distinto. E despois os rapaces daqui tamén, a xente do mar é diferente. É máis lareta. Eu tampouco en toda a vida non parei de facer cursos, De todo o curso que había, todo aí iba. A non orientar a vida de outra maneira, o tempo que tiña, eu creo que iba todo ano a Pontevedra. Como non tiña fillos, nin marido, é outro tipo de vida. Por iso eu dedicaba despois a facer cursos e eso. Pero claro, os que ten fillos ou así chegan a casa, e ademais de corrixir, teñen que
que tal cos fillos, hasta ahora, desde que antes de jubilarme, fixen todo eso da universidade senior, toda, os 5 anos seguido, na Facultade de Ciencias. Os chavales como vían que preguntaban, dicían, canto sabes? Eu non sei tanto como vos, pero pregunto, o que non pregunta non sabe. Pero pasei no ben, Estuve así facendo polo día de profesora e pola tarde de alumna. Pasei no moi ben. Nos idiomas estranxeiros parece que ainda estamos mal. Porque eu son de outra maneira de pensar, os idiomas estranxeiros había que estar na clase falando nese idioma como fan na escola de idiomas, mentre se a traducción nunca van falar os rapaces. O neno primeiro escoita, pois fala. Doume a vena de ir do inglés. Íamos outra mestra máis eu, íamos a Inglaterra. Aprendíamos, pero pasábamoslo bomba. O que me gusta a min é moito ler, Leo todo seguido, debo ter, 300 ou 400 libros. Hasta me regalou o meu irmán outro día o de Mario Conde, que é un tocho, que me importara a mí Mario Conde, pero bueno, teño de ler así de tipo novela, non? Pero tamén me gustan moito os de ensaio, porque leo o que quero eu, paro e non me perdo, e na novela tens que seguir o que eles queren, que isto é moda. Dinche pola tele, tens que ler tal cual, a película de non sei quanto, tal. E vamos, nós como porquiños, veña, obedientes, tal. Hai que salir desa cousa, de dicir, non, vou a ler este, porque eu quero ler eu. Non quero que me leven a xente, non quero que me leve a moda. Home, se me queda ben, sí. Hasta se vou de viaxe, hasta a veces hasta empecé a ir sola. Porque chego a un sitio, quero ver eu. Porque vamos a ver aquí este museo, non sei qual. Entras por un lado, xa polo outro. Pois non, señor, eu quero ver aquí. Quero ver este señor. Este tal, estou ali mirando e tal. Cando todos acaban de recorrer todo e non miraron nada, polo menos levo a idea daquele cuadro ou daquele... Non é verdad? Pois eu son así. Son así, non quero que me gobernen o pensamento, Aquí no instituto chegou un día o director que dixe, Ana, os niños aí te están llamando curucha. E dixen, que ten que ser o meu nome. Ai, pois eu pensei que era un mote e tal. Pero non sei se me chamaba. Mote tiña en Pontevedra cando estudiaba. Como era que me chamaban? Pechecha. Ainda me chaman os cachetes, dábanse. Eu non sei se dei porque non me acordo. Pero dábanse, sí. Mamá tamén che daba. E a mestra tamén, porque cando caía un tinteiro e ti non tiñas culpa, como te escondías? É outra cousa que tamén daba moitísimo medo. Naquele tempo viñan polos colegios a vacunar. Facían estas que temos aquí, estas feridas. Entonces, vou me esconder debaixo da mesa, malo será que... Pero chamaban por lista, fastidiauche. Iso tamén, acordome ahora polo medo do cachete, pois o medo da vacuna tamén era, todos os anos viñan ca vacuna. Eu creo que algún maestro que estaba coa vara, non sei se tiña, se non, pero sonábase. Ahora xa, pero iso xa moito para atrás, Pasouse de nada dun cachete por calquera cousa a ningún por unha barbaridade. E por unha barbaridade, a mellor merecía unha zurra. Leime no ano 2004, 65. Claro, ahora estar xubilado xa calquera hora topa xente. Antes estás no teu traballo, a outra xente está traballando tamén e non se coincide nunca. E agora coincide sempre. Cando é setiembre, que empezan todas a escola, e un ten, non teño que ir á escola. Pero despois a escola boto de menos, claro. Non boto de menos a escola, boto de menos os chavales. É un ambiente que enriquece moitísimo. O sea, mentre estás cos chavales, non te das conta que te faz vello. Nin che doi nada. Bueno, podes te levantar con dolor de cabeza ou te la gripe. Quero dicir que estás tan metida naquilo que non, a non ser que sea un mal destos de enfermedad, non te reuma, nin tes, la columna, e agora, claro, teño que pensar en todo, e tamén penso en todos en cada un dos osos que teño. Eu soño ainda ca escola, casi todos os días. Ainda a noite pasada tiñamos 90 e tanto, e dicía eu ao director, que era un tamén maestro que foi compañeiro meu, dicía eu, pero como vamos a facer con tantos ramas? Mira que non nos caben aquí.
vámonos a sentar, a mirar cantas sillas sobran. Pero se non hai sillas para todo, nin para a mitad. Isto non pode ser así. Tu en toda a noite loitando con eso. Fíjate ti, a estas alturas. Os nenos son iguales, os que somos diferentes somos os maiores. Os nenos son iguales. O que teñen máis información, pero están máis mal formados. Porque saben moitas cousas, pero non as teñen, non sei, no cerebro ben colocadas. Entonces, algúns non, pero a outros saltalle unha neurona ca outra e non din que a educación que debes levar da casa. Iso é verdad. E iso dá unha tranquilidade ao mestre, se é mestre, vamos, non profesor, mestre, dá tranquilidade de saber que o que estás dicindo está caindo en terra boa, non? Que sabes que estás apoiado. Pero como moitas veces non sabes, tens que facer tamén de pai. Non pode dicir, isto te lo van a enseñar en casa. Non podes dicirlle eso, porque mentre está contigo, non está na casa. E iso non caímos na conta, que a escola é a casa. Nas horas de escola é a casa. O neno está noutra casa, pero ten que ser continuación da súa. Os pais non se libran porque hai maestros, pero os maestros tampouco non se libran porque hai pais, Eu te vou dicir unha cousa, vai ser unha crítica moi gorda. Eu penso que antes os mestres, un 90, un 80%, tiñan máis vocación que teñen agora. O sea, o que se metía mestre terminaba amando aos nenos. E penso que agora non. Non, porque eu oio de 40, 50, que me día que jubilarme mañana. Entendes? E a mí iso doime. Doime moito porque a mí gustan os nenos, ainda os. E non os meus que nos teño, os de calquera. Tens que facer de persona maior, de profesor, de pai, ou de nai, de psicólogo, de todo, para que respondan os nenos. Hai que querer os nenos, tanto estes de bachillerato, como aos grandes, como os medianos, como a todos. Se non queres, non te metas mestre. Nin mestre, nin profesor. Nin van a aprender, nin os vas a educar, nin te van querer. E se non te queren, xa podes dar a lesión do que sea do máis importante que nada. Hablo ya. A ver, empieza otra vez. Me la pregunta otra vez. Yo non me acuerdo. Hace tantos años. Iso xa pode ser, va ben. Ya no sé por dónde. Bueno, ya no sé qué te iba a decir con esto. Que ya no sé. ¡Corta! Ay, perdón, borra. Depois borrades, Eso hay que borrarlo, Borras e xa está. Digo eu. Eso hay que borrarlo. Yo creo que no me acuerdo de nada más. Pasaron tantos años. Ya está. Ay, por Dios, que saldrá ahí. Y ahora ya no lo puedo escuchar. Ya se acabó. Bueno, ¿y el vídeo cuándo lo vais a poner? ¿Me avisáis?